Hola amigos de YouTube. He querido venir a explicarles cómo se hace la deducción de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Entonces, pues, eh, si yo tengo y igual a seno a la menos uno de x, esto es lo mismo que tener arco seno de x. Es preferible trabajar más con el arco seno porque muchas veces este seno a la menos uno de x se interpreta erróneamente como si fuera uno sobre seno de x, y esto no es cierto. Entonces, para evitarnos esa confusión, vamos a trabajar con arco seno de x, y igual a arco seno de x. Bien, si yo tengo y igual a arco seno de x y quiero hacer su derivada, entonces aplicamos seno de y a ambos lados de la igualdad. Entonces me queda seno de y es igual a seno de arco seno de x. Bien, o sea que seno de y va a verse igual a quién. Si yo saco el seno al arcoseno de x, pues obtengo el ángulo, o sea, x. Bien, ahora vamos a hacer uso de la derivación implícita. Si yo derivo esto que tengo aquí implícitamente, entonces me quedaría que la derivada del seno pues sería coseno de y por la derivada interna, que es y', y la derivada de x va a ser igual a 1. Por lo tanto, yo voy a tener que la derivada y' va a ser igual a 1 sobre coseno de y. 1 sobre coseno de y. Bien, si yo hago el triángulo rectángulo que me representa eso, que es recto, entonces tendríamos que ese sería el ángulo y que sabemos que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que sería, si yo tengo esto de aquí, escribiéndolo de otra manera, el seno de y es igual a x sobre 1. O sea que el cateto opuesto de y es x, cateto opuesto, y la hipotenusa va a ser 1. Por lo tanto, este cateto que desconozco, voy a llamarlo a. Entonces sería igual que 1 al cuadrado será igual a x al cuadrado más a al cuadrado. Por lo tanto, a al cuadrado será igual a ¿qué? A 1 menos x al cuadrado. Y a va a ser igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. O sea que este a vale raíz de 1 menos x al cuadrado. Bien, por lo tanto, ¿qué es coseno? Coseno de y sería cateto adyacente, o sea, raíz de 1 menos x al cuadrado sobre la hipotenusa, que es 1, y eso sería raíz de 1 menos x al cuadrado. Bien, recordemos aquí algo que de pronto ustedes no a veces se olvida, y es las razones trigonométricas para un ángulo. Si yo tengo eh, cualquier triángulo rectángulo y voy a dar sus razones trigonométricas, entonces el seno de x va a estar definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de x va a estar definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente va a ser el cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente de x va a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante de x va a ser igual a la hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante de x va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Bien, esto es lo que yo utilicé aquí. Coseno de y, que va a ser cateto adyacente, porque adyace al ángulo y, sobre la hipotenusa, que es 1. Siempre recordemos que la hipotenusa es lo opuesto al ángulo recto. Soy lo opuesto a lo recto como la hipotenusa. Bien, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que coseno de y en esta sería raíz de 1 menos x al cuadrado. O sea que esto sería 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de la función arcoseno de x
y' sería igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y en general, muchachos, si yo tengo y igual a arco seno de mu o de u de x, escribámoslo de una mejor forma. Si yo tengo arco seno de u de x, si yo derivo esa forma más general, es decir, una función compuesta, tengo el arco seno de una función, entonces la derivada de esta función va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre la raíz de 1 menos u de x, todo eso al cuadrado, por la derivada interna, que sería la derivada de mu' de x. Esto me quedó aquí. Esto sería la derivada de mu' de x, es decir, que la derivada de esto sería la derivada del arcoseno, que es 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, pero aquí ¿quién está haciendo x? U de x, la función u de x. Entonces la función de u de x al cuadrado por la derivada interna, o sea, u' de x. Esta sería u' de x. Y esta sería, se cumpliría para una x que están entre menos 1 y 1. Y esta sería la manera general para derivar cualquier función con y igual al coseno de u de x. Bien, ahora vamos a hacer la derivada de la función y igual a arco coseno de x. Si yo tengo y igual a arco coseno de x, ¿a qué va a ser igual eso? Entonces, si aplicamos coseno a ambos miembros de la igualdad, o sea que me queda coseno, la función coseno de y es igual a coseno, abro paréntesis, de arco coseno de x. Entonces, coseno de y, ¿a qué va a ser igual? Si yo saco coseno al arco coseno de x, o sea que tiene que quedar el ángulo x. Y si derivamos otra vez implícitamente esto, ¿qué me queda? Al yo derivar coseno de y implícitamente, me queda que esto es igual a la derivada del coseno, o sea, menos seno de y, por la derivada interna, o sea, y', y eso va a ser igual a 1. Es decir que y' ¿a qué va a ser igual? Y' va a ser igual a menos 1 sobre seno de y. Bien, de aquí tendríamos que coseno de y ¿a qué va a ser igual? Yo sé que por razones trigonométricas coseno de y es cateto adyacente x sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si hacemos el triángulo rectángulo que representa este caso, entonces ¿qué tendríamos? Entonces aquí tendríamos el ángulo recto y aquí tendríamos el ángulo y. Entonces me dice que coseno que es cateto adyacente, o sea que es este x, sobre la hipotenusa que sería 1. Es decir que tendríamos que, por teorema de Pitágoras, 1 al cuadrado, vamos a llamar este b, no lo conocemos, va a ser igual a ¿qué? A x al cuadrado más b al cuadrado. Eso quiere decir que b al cuadrado va a ser igual a 1 menos x al cuadrado, o sea que b va a ser igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado, sacando raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. B es igual a 1 menos x al cuadrado. Bien, o sea que este b, que es el cateto opuesto, vale 1 menos x al cuadrado. Pero el seno de y, que es cateto opuesto, que es ¿quién? 1 menos x al cuadrado, sobre la hipotenusa, que es 1. Quiere decir que esto vale raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces esto sería igual a ¿qué? A menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. O sea, por lo tanto, la derivada de la función
arco coseno de x es igual a menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Bien, pero ¿qué pasa si yo tengo esto de una manera más general? Si yo tengo esto de una manera más general, tendría que, si yo tengo y igual a arco coseno de una función mu de x, arco coseno de mu de x, entonces si yo derivo esto, y' va a ser igual a ¿qué? A menos 1 sobre la raíz de 1 menos mu de x, todo eso elevado al cuadrado, por la derivada interna, que sería mu' de x. Y esta sería la forma de derivar cualquier función compuesta que tenga arco coseno de mu de x. Y esto se cumple para unas x que están entre menos 1 y 1. Y aquí tendríamos pues la derivada de la función arco coseno de x, la deducción de esa derivada. Bien, ahora hagamos la de la función y igual a arco tangente de x. Entonces tendríamos que, voy a borrar esto para poder escribir. Entonces tendríamos que, si yo tengo y igual a arco tangente de x, entonces vamos a deducir su derivada. Entonces si yo aplico tangente, la función tangente a ambos miembros de la igualdad, entonces me queda que tangente de y va a ser igual a ¿qué? A tangente de arco tangente de x. O sea que tangente de y va a ser igual a ¿qué? Si saco la tangente a la arco tangente, pues eso me queda el ángulo. Y si derivamos esta igualdad que tenemos aquí, tangente de y igual a x, implícitamente tenemos que la derivada de la tangente de y es secante cuadrado de y por la derivada interna y', eso es igual a 1. Bien, es decir que tendríamos que y' es igual a 1 sobre la secante cuadrado de y. Bien, de aquí tendríamos que la tangente de y es igual a que a cateto opuesto x sobre cateto adyacente 1, porque x dividido 1 da x. Y si hacemos el triángulo rectángulo que me representaría esta situación, tendríamos el ángulo recto, tendríamos el ángulo y, entonces sería cateto opuesto x sobre cateto adyacente 1. Es decir que aquí no conoceríamos esta hipotenusa, o sea que c al cuadrado sería igual a ¿qué? A x al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea que c sería igual a la raíz de x al cuadrado más 1, que es lo mismo que tener la raíz de 1 más x al cuadrado, porque la suma es conmutativa. Bien, pero me dicen que tengo acá la secante cuadrado y, o sea que la secante, según como lo habíamos definido al principio, secante de y, ¿a qué sería igual? Secante de y sería igual a ¿qué? A hipotenusa, es decir, la raíz de 1 más x al cuadrado dividido el cateto adyacente, que es 1, o sea que esto es lo mismo que tener la raíz de 1 más x al cuadrado. Bien, es decir que esto sería igual a 1 sobre secante cuadrado y, o sea, pero será secante. Entonces, ¿quién es secante? Raíz de 1 más x al cuadrado, y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado porque es la secante cuadrado de y. Si yo elevo una raíz al cuadrado, pues ¿qué me queda? Que se cancela índice con exponente y me queda
1 más x al cuadrado. O sea que y', la derivada de la arco tangente va a ser igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Bien. Y entonces, si yo quiero ver esto de una manera más general, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, si yo tengo y igual a arco tangente de una función mu de x o u de x, ¿eso a qué va a ser igual? Si yo derivo esta señora, me quedaría que y' es igual a ¿qué? A 1 sobre 1 más u de x, todo eso al cuadrado, y eso por la derivada interna que sería u' de x. Y esto se cumple para toda x que pertenece a los números reales. Esto se cumpliría para cualquier x que pertenece a los números reales. Entonces ahí tendríamos una derivada más general para la función arco tangente de x. Bien, ahora vamos a hacerlo para la cotangente. Si yo lo hago para la cotangente, entonces vamos a borrar esto. ¿Qué tendríamos? Entonces tendríamos, si yo tengo y igual a arco cotangente de x, si aplico cotangente a todo el miembro de la igualdad, tendría que cotangente de y es igual a cotangente de arco cotangente de x, y esto va a ser igual que cotangente de y es igual a x, porque si saco la cotangente al arco cotangente, entonces me queda el ángulo. Si derivo esto implícitamente, ¿qué me queda? Si derivo eso implícitamente, esto me quedaría la derivada de la cotangente, que es menos cosecante cuadrado de y por la derivada interna, que es y' igual a 1. Es decir, que esto sería que y' es igual a menos 1 sobre la cosecante cuadrado de y. De aquí tendríamos que la cotangente de y, que es igual al cateto adyacente x sobre el cateto opuesto 1. Y si tenemos el triángulo rectángulo que representa esa situación, ¿qué tendríamos? Este es el ángulo y. Tendríamos que eso es cateto opuesto, cateto adyacente, perdón, cateto adyacente, porque la cotangente se define como el cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea que sería cateto adyacente x sobre cateto opuesto 1, o sea que no conoceríamos esta c, o sea que c al cuadrado sería igual a x al cuadrado más 1 al cuadrado, c sería la raíz de x al cuadrado más 1, y c podríamos escribirlo como 1 más x al cuadrado. Bien, pero me están diciendo cosecante, y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. La cosecante de y entonces sería hipotenusa, ¿quién? Raíz de 1 más x al cuadrado sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto sería 1, o sea que esto sería igual a la raíz de 1 más x al cuadrado. Si yo reemplazo aquí, ¿qué me queda? Queda que esto es igual a menos 1 sobre cosecante cuadrado, pero la cosecante vale eso, entonces eso sería la raíz de 1 más x al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. O sea que finalmente y' sería que igual a que a menos 1 sobre 1 más x al cuadrado. Menos 1, factor de 1, más x al cuadrado. Borremos aquí para hacerlo bien. Esto sería menos 1 sobre la 1 más x al cuadrado. Y esta sería la derivada de la función arco cotangente de x. Menos 1 sobre
1 más x al cuadrado. Bien, pero si yo lo quiero ver para una función más general, o sea, y igual a arco cotangente de una u de x, de una función u de x, la arco cotangente de una función u de x, entonces la derivada y' sería igual a que a menos 1 sobre 1 más u de x, todo eso al cuadrado por la derivada interna, que sería u' de x. Y esto también se cumpliría para todo x que pertenece a los reales. Esta sería la derivada de la función arco cotangente de una función u de x. Entonces, como una función compuesta, entonces de una manera más general podríamos ver eso. Entonces ahí tendríamos la derivada de la función arco cotangente de u de x. Bien, ahora vamos a verlo para la siguiente función. Y la siguiente función sería y igual a arco secante, perdón, porque es primero la secante, arco secante de x. Y la función arco secante de x, entonces si yo aplico función secante a todo el miembro de la igualdad, me queda que la secante de y va a ser igual a la secante de arco secante de x. O sea que secante de y va a ser igual a que, si yo saco secante a la arco secante de x, secante de arco secante de x, entonces eso es igual al ángulo x. Derivando implícitamente, yo tengo que la derivada de la secante es secante de y por tangente de y, o sea que me queda secante de y por tangente de y por la derivada interna, que sería y', y eso es igual a 1, porque la derivada de una variable x es 1. O sea que y' sería igual a 1 sobre secante de y por tangente de y. Bien, si hacemos el triángulo que está representando esta situación, entonces ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos que este sería el ángulo y, este sería el ángulo recto, y de aquí podríamos tener que secante de ya, que va a ser igual, la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, o sea que es x sobre 1, o sea que esto valdría, el cateto adyacente hipotenusa valdría x, cateto adyacente valdría 1 y no conoceríamos esto. O sea que si yo hallo b sería igual a ¿qué? B sería igual a la raíz de x al cuadrado menos 1, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? B sería igual a x al cuadrado menos 1, pero yo necesito saber quién es la tangente, porque yo ya sé quién es la secante es x. La tangente de y, ¿qué sería? Este sería el cateto opuesto, o sea que sería raíz de x al cuadrado menos 1. Y esto sobre la raíz de x al cuadrado menos 1 sobre cateto adyacente, que sería 1, o sea que esto es lo mismo que tener raíz de x al cuadrado menos 1. Entonces ya sé cuánto vale la tangente y ya sé cuánto vale la secante vale x. O sea que en últimas y' será igual a 1 sobre ¿quién? Sobre x por raíz de x al cuadrado menos 1. Y esta sería la derivada para la función arco secante de x. Pero si yo lo veo de una manera más general, si yo tengo que eso es una y igual a arco secante de una función u de x, y yo quiero derivar esta señora, entonces eso que va a ser igual, eso va a ser igual a 1 sobre u de x
por la raíz de u de x al cuadrado, toda esa función al cuadrado menos 1, por la derivada interna, que es u' de x. Y esto se cumpliría para el valor absoluto de x mayor que 1. Bien, y ahí tendríamos la derivada de la función arco secante de u de x. Ya como ya habíamos derivado arco secante de x, entonces podríamos definir de una manera más general la función compuesta arco secante de u de x. Bien, entonces aquí tendríamos eso. Ahora vamos a ver la de la función, la siguiente función, que sería la arco cosecante. Entonces, espérenme, borro aquí. Bien, ya nos queda una, ya vamos a terminar. Listo. Entonces, si yo tengo y igual a arco cosecante de x, entonces para deducir la derivada de esta función, entonces aplicamos a ambos lados la función cosecante. Entonces cosecante de y es igual a cosecante de la arco cosecante de x. O sea que cosecante de y va a ser igual a ¿quién? A x. Porque si aplico cosecante del arco cosecante obtengo el ángulo. Si aplicamos ahorita derivación implícita, tengo que la derivada de la cosecante ¿a quién va a ser igual a? Es igual a menos cosecante de y por cotangente de y por la derivada interna, que sería y'. Y la derivada de x sería 1. Por lo tanto, y' estaría definida como menos 1 sobre cosecante de y por cotangente de y. Bien, si dibujamos el triángulo rectángulo que representa esa situación, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Entonces aquí tendríamos el ángulo y. De aquí tendríamos que la cosecante, que es cosecante de y, es igual a que a hipotenusa x sobre cateto opuesto. O sea que el cateto opuesto sería 1, la hipotenusa sería x, el cateto opuesto sería 1. Y entonces este valor de a sería que a sería igual a que a la raíz de x al cuadrado menos 1. Si aplicamos teorema de Pitágoras podemos ver que ese valor vale eso. Y necesitaríamos hallar que la cotangente, porque ya conocemos cosecante. Cosecante es x. ¿En cuánto valdrá cotangente? La cotangente de y va a ser igual a ¿qué? A cateto adyacente, o sea la raíz de x al cuadrado menos 1 sobre cateto opuesto 1, o sea que esto es lo mismo que tener raíz de x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, y' será igual a que a menos 1 sobre x por la raíz de x al cuadrado menos 1. Esa sería la derivada de esa función. Ahora, si lo tengo de una manera más general, si tengo y igual a arco cosecante de una función u de x, entonces y', ¿qué sería igual? Eso sería igual a menos 1 sobre u de x por la raíz de u de x al cuadrado menos 1 por la derivada interna, que sería u' de x. O sea, sería derivar esta función u de x, y esto se cumple para el valor absoluto de x mayor que 1. Bien, y hemos hecho la deducción de las derivadas de las funciones trigonométricas inversas a partir de cada una de ellas
de una manera pues en función de x, después en función de una función u de x. Espero que hayan podido entender la deducción y que haya sido pues de ayuda para ustedes. No olviden suscribirse a mi canal, dar like, manito arriba si les gustó. Cualquier comentario no duden en escribirlo, alguna pregunta, inquietud. Y hasta la próxima, que estén muy bien.